Introducción y los 5 factores fundamentales. Bienvenidos, estrategas del presente y del futuro. Hoy nos adentramos en uno de los textos más poderosos jamás escritos sobre estrategia, el arte de la guerra, del legendario maestro Sun Tzu. Capítulo 1. Sobre la evaluación. Aquí comienza la batalla del pensamiento, la estrategia antes de la espada. Sun Tzu nos revela 5 factores fundamentales que deciden el destino de cualquier conflicto. 5 pilares para comprender, evaluar y ganar. Primero, doctrina. La doctrina es la columna vertebral de un ejército. Es la armonía entre el pueblo y su gobernante, entre soldados y generales. ¿Confían en su líder? ¿Lucharán por él? Sin doctrina, no hay unidad. Sin unidad, no hay victoria. Segundo, clima. No hablamos solo del viento o la lluvia. Hablamos del momento oportuno, del invierno que paraliza, del verano que abraza. Conocer el clima es dominar el tiempo. Tercero, terreno, montañas, ríos, valles, caminos. ¿Dónde se lucha? ¿Dónde se escapa? El terreno puede ser un aliado o una trampa mortal. Obsérvalo bien. Cuarto, mando. El comandante. Es sabio, valiente, estricto, justo, decidido. Su carácter puede levantar un ejército o destruirlo. Un líder débil es un ejército vencido antes de comenzar. Y quinto, disciplina. Organización, control, jerarquía, logística. ¿Están los soldados entrenados? ¿Se cumplen órdenes sin titubeo? Sin disciplina, la fuerza se dispersa. Con ella, se convierte en una tormenta imparable. Evaluar estos 5 factores no es opcional. Es esencial. ¿Quieres vencer? Entonces escucha esto bien. Conócete a ti mismo y conocerás la victoria. Conoce al enemigo y jamás temerás el resultado de 100 batallas. Pero eso lo veremos en el siguiente episodio. La guerra como engaño. Ahora que conoces los 5 pilares, prepárate para la primera gran verdad de Sun Tzu. La guerra se basa en el engaño. ¿Esperabas fuerza bruta? ¿Coraje desmedido? No. El arte de la guerra se pinta con sutileza, con engaño, con astucia. Cuando seas capaz, finge debilidad. Si estás cerca, haz creer que estás lejos. Si estás lejos, que te crean encima de ellos. Confunde, desorienta, divide su atención. Un enemigo confundido es un enemigo que no puede reaccionar. Y en la confusión es donde tú entras como rayo. El engaño no es traición, es estrategia pura. Es hacer que el enemigo actúe según tu plan, no el suyo. Es manipular su percepción, sus decisiones, su destino. ¿Quieres un consejo? No luches las batallas que el enemigo espera. Haz que se mueva según tu voluntad. Hazlo bailar al ritmo de tu tambor invisible. Así es como vence el verdadero estratega, sin pelear, pero ganando, sin perder tropas, pero conquistando terreno. En el próximo episodio, hablaremos del mayor campo de batalla, tu mente y la de tu enemigo. ¿Estás listo para dominarte a ti mismo? Conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo. Ahora viene el secreto más famoso de Sun Tzu y también el más ignorado. Conócete a ti mismo y conocerás la victoria. Conoce a tu enemigo y jamás serás derrotado. ¿Te conoces? ¿De verdad? ¿Sabes cuáles son tus debilidades? ¿Tus límites? ¿Tu verdadero poder? El autoconocimiento no es filosofía barata. Es armamento táctico. El que se conoce no se sorprende. El que se conoce no cae 2 veces en el mismo error. Pero no basta con mirarte al espejo. También debes mirar al enemigo, escucharlo, observarlo, estudiar su carácter, su moral, su motivación, su historia. ¿Es agresivo o calculador? ¿Es impulsivo o paciente? ¿Leal o corruptible? Cuanto más sepas de él, menos podrá dañarte, porque lo verás venir, porque lo anticiparás, porque jugarás la partida con sus piezas. No hay estrategia sin información, y no hay victoria sin visión. El ciego en la guerra es simplemente carne de cañón. Hasta aquí el primer capítulo de esta travesía por el arte de la guerra. ¿Estás listo para el siguiente paso? Suscríbete, comparte y sigue preparándote para pensar como estratega y actuar como vencedor. El costo de la guerra y la importancia de la velocidad. Estrategas. Hoy entramos en territorio crítico. Capítulo 2. Sobre la conducción de la guerra. Sun Tzu no escribe para los imprudentes, no para los que ven la guerra como un juego de fuerza bruta. Este capítulo es un llamado de atención. La guerra tiene un precio. El tiempo es oro, y en la guerra, el oro desaparece como el humo. Cada día que el conflicto se prolonga,
se agotan los recursos, se debilita la moral, se drena la economía. Cuando las tropas se movilizan por largo tiempo, los recursos del Estado se agotan. ¿Lo escuchaste? No se trata solo de soldados, se trata de familias, campesinos, comerciantes, de toda una nación que paga la cuenta. Por eso, Sun Tzu lo deja claro. Una guerra prolongada es una derrota disfrazada, y una guerra lenta es una guerra costosa. El arte está en ser certero y veloz. Avanza con propósito, ataca con precisión, termina lo antes posible. El buen general no solo gana rápido, gana sin derroche, gana con inteligencia. ¿Quieres saber cómo se gana sin desgaste? Entonces, no te pierdas la siguiente parte, porque viene el secreto de Sun Tzu para multiplicar recursos y destruir al enemigo desde adentro. Robar al enemigo y aprovechar su fuerza. ¿Recuerdas? En la guerra el desgaste es el enemigo silencioso. Y Sun Tzu no se lo permite. Ahora presta atención, porque el maestro de la estrategia revela un truco magistral. Cuando conquistes al enemigo, haz que te alimente. Sí, usa sus recursos, sus armas, sus provisiones, sus fortalezas, conviértelas en tuyas. ¿Por qué agotar tus graneros cuando puedes llenar tus depósitos con el botín del enemigo? Un ejército inteligente devora los recursos del oponente. No se arrastra desde casa con miles de kilos de carga. Avanza ligero, conquista rápido, se abastece en el camino. Cada carro capturado es un carro menos que necesitas construir. Cada flecha enemiga puede volverse la flecha de tu victoria. Y más aún, ganar sin pelear. Atacar su estrategia, romper su moral antes de romper sus huesos. La mejor batalla es la que no se lucha. Es aquella en la que el enemigo se rinde antes de que llegues. Porque tu fama, tu poder y tu inteligencia ya lo han vencido. Un general sabio se impone sin combate, toma fortalezas sin asediarlas y domina ejércitos sin hacerlos pelear. Ese es el verdadero arte de la guerra. Ganar sin desgastar, conquistar sin destruir y sobre todo, vencer sin perder tu alma en el intento. ¿Estás listo para el capítulo 3? ¿Sobre la estrategia ofensiva? Porque allí, Sun Tzu nos enseña a doblegar imperios sin derramar sangre innecesaria. La victoria suprema. Vencer sin luchar. Estrategas. Hoy entramos en el corazón del pensamiento de Sun Tzu. Este es el capítulo que transforma soldados en líderes. Bienvenidos al capítulo 3. Sobre la estrategia ofensiva. Sun Tzu lanza una declaración impactante. Una que rompe con siglos de guerras sangrientas. La victoria suprema consiste en someter al enemigo sin luchar. ¿Lo escuchaste bien? Sin luchar. El gran general no es el que conquista más cadáveres, sino el que vence con inteligencia, el que gana con diplomacia, el que domina con estrategia. Porque destruir al enemigo no es siempre victoria. Muchas veces es derrota disfrazada. ¿Para qué arrasar una ciudad si puedes hacer que se rinda por respeto? El sabio no busca batallas, busca soluciones. Por eso, Sun Tzu establece un orden de prioridades. Si vas a atacar, primero, destruye sus planes. Luego, rompe sus alianzas. Después, ataca sus ejércitos. Y solo como último recurso, asedia sus ciudades. Asediar una ciudad debe ser el último recurso, porque es lento, costoso y desgasta al ejército. ¿Te das cuenta? El sabio ataca la mente antes que las murallas, la moral antes que los soldados. En la segunda parte, hablaremos del poder real del comandante y de cómo la organización vence a la fuerza. ¡Prepárate! El rol del comandante y la estructura del mando. Seguimos con el capítulo 3. Sobre la estrategia ofensiva. Ya sabes que la mejor victoria es la que se consigue sin luchar. Ahora, ¿quién la consigue? El comandante. Un general sabio es el pilar de la nación. No basta con tener soldados valientes, no basta con tener armas. El verdadero poder está en la mente que dirige la batalla. El comandante debe ser inteligente, estricto, pero justo, calculador, implacable cuando es necesario, y sobre todo, disciplinado, porque un ejército desorganizado, por grande que sea, no es más que una muchedumbre ruidosa. Si 1000 soldados obedecen como uno solo, ese ejército es invencible. ¿Y cómo se logra eso? Con jerarquía, con estructura, con reglas claras y consecuencias firmes. Sun Tzu dice, un ejército debe tener rangos. Cada oficial debe conocer su responsabilidad. Cada orden debe fluir como el agua bajando por la montaña. Clara, fuerte, sin obstáculos. Un buen comandante conoce a sus hombres. Les exige, pero también los protege. Sabe cuándo avanzar y cuándo esperar. El general que gana, lo hace porque ha evaluado bien antes de luchar. ¿Lo ves? La guerra no se gana solo con espadas.
Se gana con mente, con corazón y con estrategia. ¿Y tú, estratega, estás listo para liderar? En el próximo capítulo, entraremos a los terrenos del cálculo y aprenderás cómo predecir la victoria antes de que la batalla comience. El rol del comandante y la estructura del mando. Seguimos con el capítulo 3, sobre la estrategia ofensiva. Ya sabes que la mejor victoria es la que se consigue sin luchar. Ahora, ¿quién la consigue? El comandante. Un general sabio es el pilar de la nación. No basta con tener soldados valientes, no basta con tener armas. El verdadero poder está en la mente que dirige la batalla. El comandante debe ser inteligente, estricto pero justo, calculador, implacable cuando es necesario y, sobre todo, disciplinado. Porque un ejército desorganizado, por grande que sea, no es más que una muchedumbre ruidosa. Si 1000 soldados obedecen como uno solo, ese ejército es invencible. ¿Y cómo se logra eso? Con jerarquía, con estructura, con reglas claras y consecuencias firmes. Sun Tzu dice, un ejército debe tener rangos, cada oficial debe conocer su responsabilidad, cada orden debe fluir como el agua bajando por la montaña. Clara, fuerte, sin obstáculos. Un buen comandante conoce a sus hombres, les exige, pero también los protege. Sabe cuándo avanzar y cuándo esperar. El general que gana lo hace porque ha evaluado bien antes de luchar. ¿Lo ves? La guerra no se gana solo con espadas. Se gana con mente, con corazón y con estrategia. ¿Y tú, estratega, estás listo para liderar? En el próximo capítulo, entraremos a los terrenos del cálculo y aprenderás cómo predecir la victoria antes de que la batalla comience. El arte de calcular y posicionar para ganar. Atención, estrategas. En este capítulo, Sun Tzu revela una de sus armas más letales, la inteligencia táctica. Bienvenidos al capítulo 4, sobre la disposición de los medios. El que primero se sitúa en el campo de batalla y espera al enemigo está en ventaja. ¿Qué nos dice esto? Que el éxito no depende solo de la fuerza. Depende de la posición, del momento y del conocimiento previo. Sun Tzu habla aquí del terreno, de cómo moverse y posicionarse antes del combate, de cómo adaptarse a lo que venga y obligar al enemigo a adaptarse a ti. Escucha bien, no se trata de correr hacia la batalla, se trata de atraerla a donde te conviene. ¿Quieres ganar? Haz que el enemigo suba la colina mientras tú lo esperas descansado en la cima. Haz que se agote antes de verte. Haz que entre al terreno que tú elegiste. El experto en defensa oculta su posición. El experto en ataque golpea donde el enemigo no se espera. Así es como se gana sin luchar. Con estrategia, con cálculo, con disposición perfecta de los medios. Y no te vayas, porque en la siguiente parte te revelaré la clave para volverte invisible e invencible. El arma silenciosa del estratega sabio. Invisibilidad, adaptabilidad y dominio. Sun Tzu va más allá de la fuerza física. Nos lleva al campo del camuflaje mental. Sé impenetrable como la oscuridad. Muévete como un trueno cuando ataques. ¿Entiendes? No seas predecible. No le digas al enemigo dónde estás ni qué harás. Hazte invisible. Si tu posición no puede ser descubierta, no podrán prepararse para ti. Y cuando aparezcas, ya será demasiado tarde. El arte está en volverte una sombra, una presencia que se siente pero no se ve. Y cuando golpeas, que lo hagas con todo el peso de lo inesperado. Ganar 100 batallas no es la mejor excelencia. La excelencia suprema es romper la resistencia del enemigo sin combatir. Eso solo se logra con dominio total del entorno. ¿Dónde está el sol? ¿Dónde se esconde el viento? ¿Cuánto resiste tu tropa? ¿Qué debilita al otro? Sun Tzu nos enseña a calcular todo. La moral, la fuerza física, el terreno, las emociones. Porque quien conoce todos los factores no necesita adivinar. Solo necesita actuar. Tú también puedes volverte imparable, invisible, impredecible, invencible. Sigue preparándote, estratega, porque en el siguiente capítulo entrarás en el arte de las formas y aprenderás a dominar las configuraciones del combate. La fuerza visible y la fuerza oculta, estratega. Hoy descubrirás un principio que divide a los comunes de los verdaderos maestros de la guerra. Bienvenido al capítulo 5, sobre la fuerza, también conocida como energía, momentum o potencia acumulada. El control de la fuerza es como tensar un arco. La liberación del ataque es como disparar una flecha. ¿Captas la imagen? No se trata de atacar a lo loco.
Se trata de acumular energía, concentrarla y soltarla en el momento perfecto. Sun Tzu distingue entre dos tipos de fuerza: la directa, normal; el ataque frontal, claro, visible; la indirecta, extraordinaria, la que confunde, sorprende, desequilibra. El secreto no está solo en lo que haces, sino en cómo lo escondes. La fuerza directa se usa para enfrentar al enemigo, la indirecta para asegurar la victoria. Mezcla ambas. Golpea directo cuando el enemigo está distraído por lo indirecto. Sé impredecible, porque un general sabio no se muestra completo, solo enseña una parte, y cuando ataca, lo hace desde donde nadie lo esperaba. Y eso nos lleva a algo aún más poderoso. En la segunda parte, cómo usar la energía colectiva de tu ejército como una ola que arrasa sin perder el control. El impulso colectivo y la dinámica de la victoria. Seguimos con el capítulo 5, sobre la fuerza, energía. Y ahora entramos en terreno explosivo. Sun Tzu compara al ejército con una roca que rueda cuesta abajo. Al principio es solo peso. Pero si la empujas con fuerza y dirección, se convierte en una avalancha. El ímpetu es como una roca lanzada desde la cima de una montaña. El secreto está en el momentum. La energía acumulada de todo tu ejército, enfocada en un solo punto. En vez de forzar el avance, lo canalizas. Como el río que busca el camino más bajo. Como el viento que se cuela por la grieta. Y aquí entra el arte del comandante. Saber cuándo soltar esa fuerza. No un segundo antes, no un segundo después. El comandante no solo ordena, orquesta, dirige, afina. Y cuando el momento es perfecto, desata la tormenta. El orden y el caos dependen de la organización, el coraje y el miedo, de la posición. No se trata de tener soldados valientes, sino de ponerlos donde puedan ser valientes. Ese es el poder de la fuerza bien usada. El verdadero estratega no empuja, libera, no golpea, desata. ¿Y tú? ¿Estás listo para comandar con esa energía imparable? En el próximo capítulo, Sun Tzu te lleva a un terreno más profundo, la adaptación y las formas cambiantes del combate. La ventaja está en lo invisible. Estratega. El campo de batalla es más que espadas y escudos. Es un tablero mental donde el que ve más, gana más. Bienvenido al capítulo 6, sobre los puntos débiles y fuertes. El que es capaz de hacer mover al enemigo, conoce la estrategia. Y ahí está la clave. La victoria no siempre viene del choque frontal, sino de detectar la grieta en el muro y explotarla con precisión. Sun Tzu te enseña a observar. ¿Dónde hay cansancio? ¿Dónde falta moral? ¿Dónde están relajados y creen que están seguros? Cuando el enemigo está unido, divídelo. Jamás ataques donde el enemigo es fuerte. Ataca donde es débil. No te enfrentes a su espada. Rómpelo por la espalda de su orgullo. Confúndelo. Distráelo. Y cuando esté fuera de equilibrio, ataca. Ejemplo táctico. Si es rápido, hazlo esperar. Si es lento, hazlo correr. Si está bien abastecido, corta sus provisiones. El sabio general no se exhibe, se adapta. Se fund, se transforma. Y en la segunda parte te enseñaré cómo volverte invisible, fluido e imparable, como el agua que se cuela por todas las rendijas del terreno. Adaptabilidad y dominio del entorno. ¿Estás listo para convertirte en una fuerza que no se puede detener? Sun Tzu dice, sé como el agua. Adáptate a la forma del enemigo. ¿Ves lo profundo de esta idea? El agua no choca contra la roca, la rodea, la horada, la desgasta y al final vence. No te aferres a una sola forma. No repitas lo que funcionó ayer. Cambia, fluye, sorprende. Invencible no es quien siempre gana, sino quien no puede ser vencido. Eso se logra con flexibilidad total, con dominio de uno mismo y del entorno. Si el enemigo es fuerte, evítalo. Si es iracundo, provócalo. Si es arrogante, haz que se exponga. Sun Tzu revela que la verdadera victoria no es forzar, sino inducir. Hacer que el enemigo caiga en tu trampa sin saber que la pisó. Haz que se mueva donde tú quieras. Desaparece donde te busca. Tú eres el estratega, no el que espera, sino el que moldea la batalla a su favor. La victoria está en ver lo que otros no ven, en golpear donde no se espera y en controlar cada forma del conflicto. Y en el próximo capítulo, Sun Tzu nos lleva a dominar el terreno y aprenderás cómo convertir cada lugar en una ventaja letal. La marcha hacia la victoria comienza con la precaución. Atención, estratega,
Hoy Sun Tzu nos lleva al corazón de la batalla móvil, la maniobra. Bienvenido al capítulo 7, sobre la maniobra, donde no solo importa atacar, sino cómo te mueves antes de atacar. Después de cruzar montañas y ríos, el general prudente no se precipita a la batalla. Sun Tzu es claro, la victoria se pierde cuando el impulso domina la razón. Mover tropas no es solo avanzar, es calcular desgaste, terreno, fatiga, moral. Marchar sin estrategia es entregarse al desastre. Un ejército cansado, hambriento o confundido, ya ha perdido antes de luchar. Por eso, antes de moverte, debes responder: ¿qué tan lejos está el enemigo? ¿Qué obstáculos hay? ¿Quién controla el terreno? ¿Quién conoce mejor la zona? Para tomar ventaja en la maniobra, confunde al enemigo. No solo se trata de llegar primero, se trata de hacer que el enemigo se mueva donde tú quieras. Y cuando esté mal posicionado, golpea con precisión. Sun Tzu también advierte: no caigas en las trampas del terreno enemigo. No seas víctima de emboscadas por prisa o arrogancia. En la segunda parte, descubrirás cómo usar la maniobra para encerrar al enemigo sin que lo note y cómo el arte del engaño puede darte la victoria sin levantar una espada. El arte de rodear sin ser visto. Ahora entramos en lo más poderoso del capítulo 7, la maniobra como arma silenciosa. Sun Tzu dice: haz movimientos indirectos. Ataca donde el enemigo no esté preparado. Aparece donde menos te esperan. ¿Ves el patrón? Es el arte del engaño en movimiento. Cuando marchas no solo avanzas tú, estás moldeando la percepción del enemigo. Hazle creer que vienes del norte cuando ya lo estás flanqueando por el este. Estrategia clásica. Finges retirarte. El enemigo te persigue. Lo llevas a un terreno desfavorable y lo encierras. Cuando rodees al enemigo, déjale una salida. No lo obligues a luchar con desesperación, porque si lo acorralas sin escapatoria, luchará con una ferocidad que puede destruirte. Sun Tzu nos enseña que la maniobra inteligente no busca destruir, busca controlar, busca dominar el ritmo, el espacio, la voluntad. Tú eres quien mueve las piezas, no el que las persigue. Tú dictas el ritmo, tú creas el mapa, tú haces que el enemigo juegue tu juego. Y en el próximo capítulo, descubrirás cómo vencer cuando el caos reina y cómo mantener la calma en medio del desorden. Prepárate para el capítulo 8, sobre las 9 variables. Domina el terreno, domina el destino. Estratega, ¿estás listo para enfrentar lo impredecible? Sun Tzu te presenta ahora 9 situaciones estratégicas, 9 posiciones en las que puede encontrarse tu ejército y donde cada decisión puede significar vida o derrota. El arte de la guerra consiste en adaptarse al terreno, porque quien domina el terreno, domina el destino. Estas son las 9 variables o tipos de terreno. 1. Terreno disperso. Cuando tus tropas están en tu tierra, lo ideal es no luchar ahí. Es mejor retirarse y reagruparse. 2. Terreno ligero. Cerca de tu frontera. Puedes avanzar, pero con prudencia. No arriesgues el corazón del ejército. 3. Terreno disputado. Ambos lo desean. El que lo controle primero tiene ventaja. Actúa rápido. 4. Terreno abierto. Fácil de cruzar para ambos. Ideal para moverse, no para combatir. Muévete antes de que te atrapen ahí. 5. Terreno entrecruzado, con rutas difíciles. Peligro de emboscadas. Avanza solo si conoces cada camino. ¿Notas el patrón? Sun Tzu no habla de pelear, habla de pensar antes de actuar, de calcular antes de mover, de anticiparte a todo. 6. Terreno de convergencia. Clave para dominar varias rutas. Altamente estratégico. Si lo tomas, controla los movimientos del enemigo. 7. Terreno difícil. Montañas, pantanos, selvas. No luches aquí. Sal de ahí cuanto antes. 8. Terreno cerrado. Difícil de salir. Si entras, asegúrate de no quedar atrapado. 9. Terreno mortal. Cuando no hay escapatoria. Aquí, o vences, o pereces. Y es cuando el soldado lucha con todo su espíritu. Coloca a tus hombres en terreno mortal y vivirán. Porque el miedo se transforma en fuerza cuando no queda otra salida. Adaptación, liderazgo y control del caos. Ya conoces las 9 variables del terreno. Ahora, Sun Tzu te revela cómo actuar ante cada una y cómo ajustar tu liderazgo al terreno. No existe una sola forma de dirigir, solo existe el momento adecuado. Porque el general sabio no es rígido, es flexible, no se apega a fórmulas, se adapta a lo que ocurre.
Si el terreno es confuso, usa exploradores. Si el terreno es ventajoso, asegúralo antes de pelear. Si estás rodeado, crea una distracción. Si estás atrapado, haz que tus tropas crean que pueden ganar. En tiempos de caos, el buen general es un faro. Y aquí viene un principio de oro. La moral de las tropas depende de la claridad del líder. Si el líder duda, el ejército flaquea. Si el líder improvisa sin plan, el ejército entra en pánico. Pero si el líder ve más allá del caos, el ejército se convierte en una fuerza invencible. Sun Tzu nos enseña: aprovecha las ventajas del terreno, pero no te entregues a ellas. Confía más en tu cálculo que en tu suerte. Tú debes ser el ojo que ve más lejos, la voz que da orden en medio del ruido, el paso firme en el suelo movedizo. Conocer el terreno es conocer la mente del enemigo y también la tuya. En el próximo capítulo, nos adentraremos en las 9 clases de terreno y el arte supremo de adaptar la guerra a cada circunstancia. Reconoce el terreno y conquista con sabiduría. Estratega, hoy cruzamos el umbral de la comprensión total del campo de batalla. Sun Tzu nos presenta las 9 clases de terreno y cómo actuar con precisión en cada una. El conocimiento del terreno es el cimiento de la victoria. Si no conoces el terreno, no conoces tus posibilidades. Aquí comienzan las 9 clases. 1 de terreno de dispersión. Es tu propia tierra. No luches aquí. El enemigo solo quiere que te distraigas. 2 terreno ligero. Es territorio no muy alejado de tu base. No permitas que tu ejército se sienta cómodo. Anímalos a avanzar con propósito. 3 terreno disputado. Ambos quieren el control. Muévete rápido, ocupa los puntos clave y prepárate para defender. 4 terreno abierto. Todos pueden cruzarlo. La movilidad es clave. Evita comprometerte en batalla. 5 terreno de encrucijadas o clave. Controla rutas y recursos. Quien lo domina, domina el juego. Fortifícalo y no lo sueltes. ¿Notas la profundidad? Sun Tzu no habla solo de tierra. Habla de decisiones, de visión, de psicología militar. Continuamos con las clases más complejas. 6 terreno difícil. Pantanos, montañas, selvas. Evítalo a toda costa. Ralentiza, agota y esconde emboscadas. 7 terreno cercado o encerrado. Difícil de escapar. No lo atravieses sin un plan de salida. 8 terreno mortal. Aquí tus hombres solo sobreviven si luchan con el alma. No hay marcha atrás. Transforma el miedo en coraje y el riesgo en victoria. 9 terreno de cercamiento extremo. Aquí no solo se combate, se despierta el espíritu indomable de los guerreros. En terreno mortal, la unidad es absoluta, la voluntad inquebrantable. ¿Quieres una fuerza que lo dé todo? Llévala al borde y lidera con claridad. Usa el terreno como una espada invisible. Ya conoces las 9 clases de terreno. Ahora Sun Tzu te revela cómo manipularlos para conquistar sin que el enemigo lo note. Un buen general aprovecha el terreno. Un gran general lo convierte en arma. En terreno disperso, une a tus tropas, no permitas distracciones. En terreno ligero, empuja hacia adelante. No permitas estancamientos. En terreno disputado, toma la iniciativa. Sorprende antes de ser sorprendido. Y lo más poderoso, adapta tu liderazgo al tipo de terreno. No grites en terreno mortal. No descanses en terreno abierto. No bajes la guardia en ninguno. Sun Tzu dice: confunde al enemigo moviéndote como agua, adaptándote a cada forma del terreno. Hazle pensar que huyes, cuando en realidad lo estás atrayendo. Muévete lento cuando quieras que acelere. Muévete rápido cuando esté confiado. ¿Quieres sembrar el caos en su mente? Entonces conviértete en el terreno mismo. Ocúltate en sus huecos. Desaparece en sus llanuras. Golpéalo desde sus sombras. Quien domina el terreno puede vencer sin luchar. No se trata solo de saber dónde estás, sino de hacer que el enemigo no sepa dónde estás tú. Has cruzado los 9 terrenos. Has aprendido a moverte, a adaptar, a liderar. El terreno revela tu destino. Atención, estratega. Sun Tzu eleva el nivel de la guerra al máximo. Conoce el terreno y sabrás cuándo atacar o retirarte. Hoy exploramos la topología del terreno, el arte de leer las formas del mundo para mover tu ejército como un río poderoso o una sombra letal. Porque quien ignora el terreno se encierra en una trampa invisible. Sun Tzu distingue 6 tipos de terreno topológico. 1 terreno accesible, fácil de cruzar para ambos ejércitos. Si tienes ventaja, ataca. Si no, observa y espera.
2 a terreno entrampado, difícil para avanzar o retroceder. No entres a menos que controles las salidas. 3 a terreno neutral o equilibrado. Ambos pueden operar sin ventaja. No actúes a la ligera. Provoca errores. No te arriesgues. 4 y terreno angosto. De paso estrecho, como puentes o gargantas. Si tú llegas primero, defiéndelo. Si el enemigo lo ocupa, no lo ataques de frente. 5 hay terreno escarpado o elevado. Colinas, alturas, fortalezas. Siempre toma las alturas. El que domina la cima, domina el campo. 6 está terreno lejano, donde el suministro es difícil y el enemigo está mejor posicionado. Evítalo a toda costa. El terreno no perdona errores. El terreno castiga la soberbia. Tu deber como general es leer la tierra como un mapa vivo. Ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Conquista el terreno. Domina la guerra. Has identificado los 6 terrenos topológicos. Ahora Sun Tzu te guía a dominar el movimiento. La victoria pertenece al que sabe moverse sin ser visto. Si estás en terreno accesible, ocúltate en las sombras. Si estás en terreno entrampado, crea rutas de escape. Si el enemigo está en terreno difícil, atráelo a donde tú tengas ventaja. Sun Tzu enseña: el sabio anticipa lo inevitable. El necio lo enfrenta cuando ya es tarde. Y aquí llega una de las claves del capítulo. Hay 5 errores fatales que comete un comandante, y todos están ligados a no entender el terreno. Los 5 errores son: imprudencia, avanzar sin plan; cobardía, retirarse ante la menor amenaza; impulsividad, atacar sin medir fuerzas; rigidez, no adaptarse a los cambios del terreno; amor al poder, poner el ego por encima de la estrategia. Cada uno de estos errores lleva a la ruina de ejércitos enteros y a la caída de reinos. Conoce el terreno como conoces tu alma, y te moverás como el trueno en la tormenta. El general sabio no lucha solo con la espada, lucha con la tierra, con el viento, con la distancia y con el silencio. ¿Estás listo para el siguiente nivel? Domina las 9 clases de terreno. Visión estratégica. Estratega. Este capítulo es un manual completo de campo. Sun Tzu nos entrega la clave maestra para comprender la guerra según el tipo de terreno y sus efectos sobre tus tropas y tu enemigo. Las condiciones externas moldean la voluntad interna. El terreno moldea el alma del ejército. Aquí están las 9 clases de terreno, explicadas a fondo. Un oído terreno de dispersión. Estás en tu territorio, tu ejército se dispersa por comodidad. Evita la batalla aquí. 2 as terreno ligero. Cerca del enemigo, pero sin compromiso. Avanza con firmeza, sin dejar espacio al retroceso. 3t terreno de contienda. Ambos lo desean. Actúa rápido, toma el control y fortalece la posición. 4 terreno de cruce. Múltiples caminos. Prepárate para moverte con fluidez. Flexibilidad total. 5 terreno clave o de intersección. Controla rutas, recursos y acceso. El que lo posee controla el ritmo de la guerra. 6 terreno difícil. Obstáculos naturales. Avanza con estrategia, no con fuerza bruta. El agotamiento es tu peor enemigo aquí. 7 Yuba, terreno cercado. Riesgo de ser atrapado. Debes tener un plan de escape claro antes de actuar. 8 terreno mortal. No hay salida. Solo queda luchar o perecer. Aquí, los soldados no piensan en ganar, piensan en sobrevivir. En terreno mortal, la unidad es absoluta y la determinación se vuelve invencible. Sun Tzu sabía que el miedo bien canalizado puede convertirse en la mayor fuerza de voluntad. Por eso dice: coloca a tus hombres en situación desesperada y vivirán. Llévalos al peligro y saldrán victoriosos. Ahora que conoces estas 9 clases, prepárate. En la segunda parte verás cómo aplicarlas para engañar, motivar y destruir al enemigo desde dentro. Estrategias avanzadas para cada terreno. Ahora que dominas las 9 clases de terreno, es momento de aplicarlas con maestría estratégica. Sun Tzu te dice: no existe forma fija de operar. La victoria pertenece al que se adapta. ¿Qué implica eso? En terreno de dispersión, reúne, motiva, fortalece la identidad de tu ejército. En terreno ligero, fomenta la disciplina y prepara el espíritu de lucha. En terreno de contienda, anticípate, provoca al enemigo a moverse antes de estar listo. En terreno clave, controla recursos, aliados, comunicaciones, todo. Sun Tzu va más allá. Conoce al enemigo como a ti mismo y no temerás 100 batallas.
Aconseja dividir el ejército si es necesario. Atacar cuando el enemigo está débil, hambriento o desorganizado. Fingir desorden para atraerlo y lanzarte con fuerza total en el momento justo. Sun Tzu también te habla de liderazgo emocional. Sé firme, pero flexible. Sé humano, pero disciplinado. Sé claro, y tus hombres te seguirán al abismo. Inspira con visión, mantén la moral alta. Y castiga solo cuando sea absolutamente necesario. Quien domina las 9 clases de terreno, domina el arte de la guerra misma. Porque la guerra no solo se libra con espadas. Se libra con mapas, con astucia, con espíritu. Y tú, estratega, ya estás más cerca de convertirte en invencible. El arte del fuego. ¿Cómo vencer? Quemando sin arder. Guerrero, Sun Tzu te advierte. El fuego puede ser tu mejor aliado o tu ruina total. La guerra se gana usando la energía del enemigo y la energía de la naturaleza. Hoy hablamos del arte del fuego, una de las armas más primitivas y más temidas. ¿Por qué usar fuego? Porque desorganiza, destruye suministros, infunde terror y rompe la moral. Sun Tzu enseña 5 formas de atacar con fuego. 1. Quemar soldados enemigos, en campamentos o formaciones cerradas. 2. Quemar suministros y almacenes. 3. Quemar arsenales y armamento. 4. Quemar rutas de transporte. 5. Usar fuego en momentos caóticos, con el clima a tu favor. El fuego no debe usarse al azar. Se debe usar con precisión, como una flecha encendida. Sun Tzu lo dice claro. Cuando el fuego estalle en el campamento enemigo, actúa. Si no arde aún, espera. La paciencia estratégica es la diferencia entre victoria y tragedia. Pero atención, Sun Tzu advierte que usar fuego requiere condiciones exactas. El viento, el clima, la estación y sobre todo, el momento preciso. El sabio provoca incendios cuando el enemigo está vulnerable, confundido o desesperado. ¿Y si el fuego escapa de tu control? Entonces, ¿no eres un general? Eres solo una chispa imprudente en el viento. Sun Tzu concluye con una advertencia crucial. El fuego no lo es todo. El fuego sin estrategia es solo destrucción sin victoria. Usa el fuego como símbolo, para purificar lo inútil, para encender el coraje y para apagar al enemigo antes de que te alcance. El poder invisible de los espías. Atención, estratega, has recorrido el campo de batalla, cruzado montañas, incendiado campamentos. Pero ahora, Sun Tzu te revela su arma más letal: la información, espías, inteligencia, manipulación. La guerra no se gana con fuerza, sino con conocimiento oculto. Conoce al enemigo como te conoces a ti mismo. Sun Tzu clasifica 5 tipos de espías. 1. Espías locales, reclutas del territorio enemigo. Conocen rutas, rumores, emociones. 2. Espías internos, funcionarios enemigos que puedes comprar o influenciar. 3. Espías dobles, espías del enemigo capturados y vueltos a tu servicio. 4. Espías liquidables, transmiten falsa información para confundir al enemigo, sabiendo que morirán por ello. 5. Espías supervivientes, los más valiosos, vuelven con información precisa y vital. Solo un líder brillante puede emplear bien a los espías. ¿Por qué? Porque no basta con tener información. Debes interpretarla, protegerla y utilizarla con astucia. ¿Quieres que el enemigo actúe de forma errada? Engáñalo con rumores, noticias falsas, movimientos teatrales. Usa al espía como actor invisible y tú serás el guionista de su derrota. Sun Tzu lo afirma sin dudar. El conocimiento previo permite al general ganar antes de combatir. Un ejército ciego es presa fácil, pero un ejército que ve con ojos ocultos es invencible. Usa los espías para prevenir emboscadas, detectar traiciones, cortar alianzas enemigas, desmoralizar al adversario y sembrar división desde dentro. El arte supremo no es destruir al enemigo, sino derrotarlo sin que entienda cómo ocurrió. Y ahí está la victoria silenciosa. Estratega, has completado los 13 capítulos del arte de la guerra. Aprendiste a leer el terreno, a conocer al enemigo, a motivar a las tropas, a maniobrar, atacar, resistir. Y ahora, a vencer desde las sombras. Quien domina la guerra sin pelear, domina el mundo sin violencia. Domina el arte de la guerra, conquista sin destruir. Has llegado al final de El arte de la guerra, una obra que no solo te enseña a pelear, sino a pensar, sentir, calcular y a vencer con sabiduría. La verdadera victoria es aquella que se logra sin destruir. Este libro no es sobre violencia,
Es sobre control, liderazgo, estrategia y transformación personal. Aprendiste que el general sabio evalúa antes de actuar, engaña con propósito, mueve a sus tropas como el viento y el agua, controla sus emociones más que su espada y vence sin pelear cuando conoce el alma del conflicto. Conócete a ti mismo y conocerás 1000 victorias, porque el enemigo real no siempre está afuera. A veces es tu miedo, tu ira, tu ego, tu indecisión. Supera eso y nada te detendrá. Usa lo aprendido en tus negocios, en tus relaciones, en tu vida diaria, en tu propósito personal. Cada terreno es un nuevo reto, cada enemigo una lección, cada victoria un peldaño más en tu transformación. La guerra es parte de la vida, pero la sabiduría la transforma en paz. Ahora tú tienes las armas más poderosas, la mente clara, el corazón firme y la estrategia de los sabios. Estratega, camina con determinación, piensa como líder, actúa con equilibrio y nunca olvides lo aprendido. Dominar el arte de la guerra es dominar el arte de vivir.